Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a a primera edición de nuestro programa Psicología para no psicólogos. Esta tarde me acompaña el señor Javier Sauceda. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias, Javi. Pues me toca ser el host del día de hoy, Carlos Rosberri. Mucho gusto a todos y a todas los que nos escuchan. Tanto nos escuchan por Spotify o cualquier otra aplicación de audio y también pues, los que nos ven en YouTube. Javier, ¿te imaginaste algún día ser youtuber? Al menos en un inicio no lo veo de esa manera, pero pues ya veremos. Pero No, o sea, no me lo es imaginé. interesante porque las personas, bueno, dicen las personas que matas un perro y ya eres mataperros. O sea, obviamente no debemos como que justificar que haces una acción y ya te denominan de esa manera. Entonces, Claro. pues vamos a aplicar este podcast para compartir un poco de la psicología. Va a estar muy entretenido. Entonces, pues quédense aquí con nosotros un rato. Vamos a tardarnos, ¿qué? 30 minutos para poder discutir sobre los temas de interés. Sí, pues ya veremos. Digo, quien nos escuche, pues ahí ya está viendo cuánto va a durar al final. Sí, ya Entonces, lo sé. pues, gente del futuro, ahí ya nada más vean el Oh. tiempo y ya saben. Hola, gente del futuro. Bien, vamos a utilizar la plataforma de YouTube. Es una herramienta, no somos youtubers, somos nuevos en esto, entonces ténganos piedad. O si no nos quieren tener piedad, aquí abajito hay una caja de comentarios, se pueden expresar con mensajes de audio y le pueden decir a Javier, oye Javier, no sé, no te pudiste conseguir un fondo más, más bonito. No, de hecho quitaste un cuadro que estaba atrás, donde Sí, estabas sí. ahí Digo, de... ahí se aceptan todas las críticas constructivas. Digo, igual vamos empezando y pues ahí a ver cómo se puede ir mejorando. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poco de qué tal la semana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, bien, fíjate, normal, digo, con mucho trabajo, lo bueno. Y pues como te comentaba, pues el frío fue, digo, aunque en lo personal me gusta el frío, pues sí, el que venga, digo, aquí en Monterrey el clima tan bipolar, el que un día, o más bien que una mañana esté frío y luego ya en la noche el calor o viceversa, pues sí, sí está como que... Ay, y luego eh, va a estar bien chido el fin de semana, güey. Vamos a estar a -2, está marcando sí. el clima. Y en la tarde vamos a subir a tentativamente 18, 20 grados. Entonces, esta diferencia bien notoria. O sea, ya le hacemos alusión a que, pues sí vivimos en un desierto. De que Ujú. muy caliente en la tarde y muy frío en la noche. Pero está chido, es parte de... Al Sí, sí. cabo, discutíamos hace ratito que pues no somos, pues no lo sé, otro tipo de profesiones que estén afuera todo el día, está bien, bien canijo. Sí, y Bien, bueno, hablando de profesiones, creo que pues, es importante en un inicio pues presentarnos. ok. Pues de mi parte, pues yo soy licenciado en psicología, graduado pues de la universidad, ¿no? De la Autónoma aquí de Nuevo León. Y pues actualmente en la misma universidad, en la misma facultad, pues estoy estudiando lo que es la maestría en psicoanálisis. Y que precisamente, al menos de mi parte, todos los temas que abordaremos hoy y que llegaremos a abordar en un futuro, pues de mi lado va a ser de donde hable, ¿no? Desde el psicoanálisis o desde una perspectiva psicoanalítica. ¿Qué me dices tú, Cheres? Oye, Carlos. ahorita mencionaste que eres de la UNL, obviamente pues excelente casa de estudios, es la máxima casa de estudios en Nuevo León. Güey, ¿qué opinas tú del juego que se aventó Tigres hace pues ya prácticamente unas que 36 horas, día y medio? ¿Cómo lo viste? Yo no soy, de chiquito era fanático del fútbol, ahora no tanto, solo me mantengo informado. Aún así, sí vi el partido. Eh, Tigres muy hacia atrás, siempre lo vi a la defensiva, en sí no le hizo nada. Jugó bien, en el sentido de que pues no lo golearon. Y pues, ¿qué más? Digo, al final se sabía que ya era, o sea, ya era ganancia, ya era un logro muy grande el llegar a la final. Y pues, digo, hay niveles distintos, ¿no? De fútbol. Por el momento, pues no se vio y pues ahí estamos.
Digo, Ah, qué padre, güey. y eso que yo soy tigre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pensé que ibas a aventar algún mensaje de odio porque mucha gente pues estaba critique y critique y critique. Un comentario que en lo personal no me gustó tanto. Ujú. Le estaban diciendo a Tigres que Rayados el año pasado, cuando jugó contra Liverpool, jugó y tuvo muchísimo mejor fútbol que lo que desempeñó Tigres y que no se les hace justo que muchas personas digan, ah, pues los Tigres son el mejor equipo de fútbol de al menos aquí de Monterrey. Entonces dice, Mm. ustedes, Monterrey, pueden sentirse orgullosos por Rayados, no por los Tigres. Y yo escuché ese comentario y dije, ah, la torre, aquí va a arder Troya. Pero pues ya dejando el fútbol de lado, qué padre, pues la UANL, la máxima casa de estudios aquí en Nuevo León, pues obviamente pues, de ahí egresan muchas personas todos los años y muy buenos profesionales, mis respetos. Eh, pues, ¿qué hay de Rosberry? Pues mi nombre es Carlos Rosberry Chaires, estudio actualmente sexto tetra en la Universidad de Emiliano Zapata. ¿De Yo cuántos? voy a presumir, ¿qué ibas a decir? ¿De cuántos? ¿Sextos, tetra, de cuántos son? 6 de 9. Digamos Mm. que voy a Pues ya dos tercios de la carrera. dos tercios. Ujú. Sí. Pues, ¿qué me lleva a estudiar psicología y neurociencias? Pues obviamente, pues mi deseo siempre de estar aprendiendo cosas y pues orgullosamente la Universidad de Emiliano Zapata también es una de las mejores universidades de Nuevo León. No en cantidad de alumnos, tal vez, pero sí en cuanto al espíritu que nos distingue como universidad, todos juntos, todos buscando pues, la libertad mediante el esfuerzo y el conocimiento. Entonces, yo amo la universidad. Voy en 6 de 9, soy cinturón negro en Taekwondo. Tengo ahorita por pandemia pocos alumnos, pero pues en su momento llegué a tener una familia bien, bien grande de 50 y tantos alumnos que estaban yendo a entrenar pues constantemente. Entonces, Mm. estoy dedicado a la enseñanza casi la mayor parte de mi día. Aprendizaje y enseñanza. Entonces, ese soy yo. Tenemos preparados algunos temas. Javier ya mencionó que va a abordar los temas desde el tema del psicoanálisis. Y pues a mí me correspondería abordar el tema fisiológico. Yo estudio la carrera de licenciado en psicología y neurociencias. Entonces, pues vamos a arrancarnos de este lado. El bien, el mal, la razón y la emoción, blanco y negro. No lo sé. Tú dime. Dale, dale. Entonces, ¿arrancas tú, arranco yo? Te cedo la palabra. Me cedes la palabra. Ok, ok. Bueno, pues vamos a comenzar con la sección del programa, donde pues vamos a entender un poco más acerca pues de nuestras disciplinas. En sí pues buscamos explicar un poco de la psicología y de por qué nos decidimos por una o pues, por otra cosa, neurociencias o psicoanálisis. Bueno, pues yo explico las neurociencias así cortito, pues es el campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y su relación con el ambiente. Todo tiene que ver con sistema nervioso. Cómo te sientes, qué es lo que vas a hacer el día de hoy, qué vas a comer, por qué tienes esta o cualquier otro tipo de gustos, o sea, por qué te gusta esquiar o nadar o ir a unas montañas. Ya ves aquí, pues en Monterrey, pues, la ciudad de las montañas, hay personas que les gusta escalar y está bien padre, o sea, porque ellos, su deseo, pues obviamente es estar siempre deseando ser más saludables, pero es por algo. Algo tenemos por dentro que a ellos los hace actuar como ellos actúan. Tú dices, ah, pues es la psique. Y yo digo, no, pues es el sistema nervioso. Pero pues ya iremos desarrollando ese tema y poco a poco, mientras avance el programa. Eh, Segundo punto, el origen de las neurociencias. Pues la psicología ya tiene muchísimos años desde que se va desarrollando. Es la hija de la fisiología y de la filosofía. ¿Tú tienes algún filósofo que tú digas, güey, este filósofo de los mejores? ¿Tienes alguno? Pero bueno, ¿por qué te surge la pregunta en cuanto al filósofo? Porque pues en sí la psicología es hija de la fisiología y de la filosofía. Eso es lo que marcan los libros. O tú tienes una... Ah, ya, ya, ya. Tú tienes una versión diferente. No, no, no. De hecho, pues sí, digo, a lo que a mediados del siglo antepasado, o sea, 1850 y tantos, pues fue este Wilhelm Wundt quien
quien crea, ¿no?, el primer laboratorio de psicología, y precisamente lo nombra laboratorio por esta cuestión, pues, fisiológica, ¿no?, que se manejaba en un inicio. Y y que sí, digo, muchos temas que abordan los filósofos, y que abordaron en su tiempo y actualmente, cuestiones ontológicas, o sea, cuestiones del ser, de la existencia, etcétera, etcétera, sí se abordan en psicología, pero al menos yo consideraría que, eh, la psicología en sus inicios como ciencia, o como, bueno, tratar de ser ciencia, eh, está muy ligada a la cuestión médica. Sí, indiscutiblemente. Pero ¿por qué mencionas a WW? Bueno, yo lo reconozco como WW, pero ¿por qué a Wilhelm lo dices tú como el padre de la psicología? Porque había psicología antes. Porque al menos creo que institucionalmente es el primero que le da como que un espacio dentro de. Lo Entonces oficial. digo, antes de él, siendo sincero, no recuerdo a nadie más, o sea, al menos que se nombre, pero digo, si vamos pues, a una raíz, ¿no? Desde dónde se forma la psicología, pues desde los antiguos, ¿no? Con el chamán o con el sabio de la horda, por así decirlo, Con el que brujo, era, ajá, hay un término que se logra localizar o se logra nombrar en cuanto al médico brujo, como el médico brujo, el, como el punto de partida de la psicología. güey, perdón que te interrumpa. ¿Sabes que ahorita intentamos grabar este episodio ya una vez, no nos salió? Y me Ajá, regañaste por Chaires, no seas tan cuadrado. Es como que, Javier, no seas tan cuadrado, güey. no Estás estoy siendo pensándole mucho. cuadrado, no. Pero sí, desde ahí nace pues la aplicación de la psicología, la ciencia del bienestar. Oye, pues una bruja dijo, oye, ¿sabes qué? Te vas a sentir bien porque te voy a pasar estas hierbas por la cara. Entonces, ya estaba aplicando psicología esa persona. Ya estaba modificando una manera de pensar de alguien más para que se sintiera mejor. Entonces, Porque incluso antes, te digo, en esta cuestión del pensamiento mágico, o sea, de ideas de que la causa del malestar, ¿no? Del dolor del paciente o de la persona, consideraban que era un espíritu. Digo, que actualmente, pues, respeto, ¿no? La creencia de cada quien, pero la manera en que intervenía, que intervenía el médico o el brujo con esta persona, con esta persona que tenía el mal, ¿no? Tenía el dolor, la afección, era hacerles un hueco en el cráneo. Entonces, al hacerles el hueco, era como de que, bueno, por este hueco es por donde sale este espíritu maligno, todo esta lo alma malo, toda la... que te está causando este sufrimiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí, o Bueno, sea, y creo que lo sobresaliente es de que desde ahí ya le estaban dando importancia a la cabeza, o sea, al cerebro. sí, de hecho hay alguna cultura, pues obviamente que pasó hace muchos, muchos años, que ahorita no recuerdo cuál es, obviamente me dará la tarea de investigarlo, que sí, que ellos decían, oye, pues lo importante está en nuestra cabeza. Y otras personas, pues cuando la gente moría, le sacaba el cerebro y decía, ah, pues esto no me sirve para nada, pues, lo aventaba a la basura o se lo daba de comer a los perros. Y ya ponían los cráneos en los pedestales para indicar de que, oye, pues cuidado, aléjate para las otras culturas. Entonces está muy padre. Bueno, yo estaba abordando el tema, ¿no? Sí, sí. De las neurociencias, ahorita vamos con el psicoanálisis. De hecho, bien curioso, en sí hablamos en este detalle de quién se queda el diploma o el reconocimiento de quién empezó qué, pero justo estaba investigando, fue Descartes en 1630, en su teoría mecanicista, decía que ya había esta separación de entre el alma y el cuerpo. Que si bien si somos cuerpo, tenemos nuestras condiciones fisiológicas que nos hacen seres humanos, pero también hay un algo que nos identifica como, pues, como personas, que nos hace sentir como sentimos. Entonces, siempre hay esta pues, diferencia. O estamos hablando de cuerpo o estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esa otra cosa? ¿El alma?
la energía, fantasmas. ¿Tú qué crees que sea ese algo? ¿O cómo lo defines? Pues el psicoanálisis es el psiquismo, que está obviamente totalmente pues separado de toda cuestión corporal. O sea, en sí el psiquismo no son las neuronas, por, por decirlo en pocas palabras. Ahorita vamos y lo discutimos. Pero es nuestro fantasma de nosotros. Oye, el anuncio de las tortillas. ¿Es el fantasma de nosotros? O sea, ya ves que hay 21 gramos que nosotros dejamos de pesar cuando fallecemos. Fallecemos, Ah, sí. pesamos 7,800, bueno, pesamos ya 7,780 y ¿qué? 7. O sea, pesamos 21 gramos menos cuando nos Ujú. morimos. ¿Ese es el peso del alma? Pues creo que también ahí estaban viendo entre si era la salida de algún gas corporal, Sí, la sí, también. posibilidad de que se reduzca el gramaje, ¿no? Güey, del cuerpo. pero nuestro cuerpo es perfecto. O sea, no hay espacio para tener un gas ahí atorado. O sea, lo más inservible que podría llegar a tener una persona es el apéndice y no pesa 21 gramos, obviamente pesa más, quiero pensar yo. Es una madrecita Pero, pequeña. pero yo diría que hay al menos lo que yo destacaría de esa situación o de ese ejemplo que traes es por qué buscar la respuesta en el cuerpo. Porque pues básicamente ahí era lo que estaban buscando, o sea, o al menos me imagino el planteamiento en un inicio, ¿no? Como de que en el cuerpo debe estar el alma, ¿sabes? Entonces, peso el cuerpo recién fallecido la persona y a los minutos, mira, pesa distinto. O sea, ahí lo están pensando en un margen o en una idea que es algo corporal, o sea, que es algo biológico. Pues sí, en sí, así se piensa ahorita. No podríamos identificar qué es esa cosa que sale del cuerpo cuando fallecemos, pero pues ahí están las investigaciones que pesa entre 20 y tantos gramos. Entonces, pues vamos a regresar al tema. Estamos hablando de las neurociencias e inclusive hablando ahorita que estabas diciendo que le abrían la cabeza a las personas. Hay una personita llamado Luigi Galvani, aquí aparece que es un perdón, señor, no sé leer, fisiólogo, o sea, hablando del tema del cuerpo, fisiología, de Ujú. Bolonia. Esta persona lo que tenía era pues como cualquier persona, o sea, criaba a sus animales en su casa o tenía una pequeña granja, cortaba a los animales, los ponía pues obviamente a que se secaran, y cuando puso una pieza, ya no recuerdo si era una pata de borrego o de cualquier animal, la colgó y puso dos sartenes o dos cosas metálicas a un lado y se dio cuenta que en su momento se hacían más cortas o se hacían, o sea, o se repelían o se acercaban. Y dice, oye, ¿por qué pasa eso? Entonces se dio cuenta de que hay una energía en nuestro cuerpo, como seres humanos, como animales. Lo que aplicó es que a cadáveres les conectó corrientes eléctricas y los cadáveres se comenzaban a mover. Entonces ahí están todas esas vías electromecánicas de nuestro cuerpo. Bueno, lo descubrían animales, ya después a sus pacientes fallecían, igual les conectaba cables por el cuerpo y creó la clásica o la llamada ahorita danza de los muertos. A las personas les conectaba cables, ya estaban muertas, bueno, ya no sentían, pero pues no está chido que te vas a fallecer, o sea, vas a fallecer y pues, te van a poner a bailar con energía eléctrica. Bueno, Pero ¿con qué finalidad lo hacía? ahí te va. Esa fue como el primer descubrimiento o lo que nos ayudó a identificar los preámbulos de la neurociencia. Entendíamos que ya había canales nerviosos Mm, que con electricidad hacían que el cuerpo se moviera. Ya ya. después, obviamente, pues fueron identificando estos canales nerviosos que terminaron siendo pues neuronas, axones, que por ahí pasa obviamente toda la electricidad y es la que mueve a nuestros músculos o hace que nuestros órganos sigan funcionando. O sea, por ahí pasan todas estas señales electromecánicas que nos hacen pues movernos, respirar. Eh,
Entonces fueron los preámbulos de la neurociencia, eso es lo que yo quería decir, ese era el punto que quería agarrar. Fue en 1791. Entonces, no fue WW, que creo que mencionaste 1870, o cuál fue la fecha que dijiste ahorita. Sí, 1850 y tantos, a 50 y mediados del tanto. siglo antepasado. O sea, oficialmente, pues fue Wilhelm el que, pues obviamente hace su laboratorio de psicología, pero ya había personas antes que estaban investigando sobre el tema del cuerpo, sobre el tema del alma. Y yo te preguntaba sobre tu filósofo favorito porque justo tengo la máxima de Sócrates, que me gustaría discutirla, que es la de, pues, conócete a ti mismo, que esa sería, pues, un más grande consejo que nos da. Que, oye, pues, conócete a ti mismo, ese es el sentir del ser humano, el siempre estar buscando una respuesta y nos damos cuenta que la mayor dificultad en este mundo no es conocer abajo del mar, el espacio, porque pues ya estuvimos ahí, sino pues, conocernos a nosotros mismos. Creo que es el mayor reto que nos podemos poner hoy en día. ¿Tú qué opinas de esto? Pues diría de que muchas personas no se harían no se harían el cuestionamiento de por qué conocerse a sí mismo. O sea, en el sentido de que tal vez muchas personas no lo ven necesario o creen que ya se conocen. Los necios, Entonces, diría mi mamá. pero sí, digo, tal vez ahí, digo, aunque tú estás, y respeto tu primer espacio, ¿no? Hablando de las neurociencias, al menos yo aquí entraría en el sentido de que, bueno, si Sócrates dice eso, de que, bueno, conócete a ti mismo, eh, Freud dirá, ¿no? El, bueno, la persona o el hombre no es dueño eh, de su propia casa. Pero bueno, lo dejaré por aquí y ahorita más al rato lo hablo. Sí, de hecho, atendiendo el programa, mi tercer punto es de qué le sirven las neurociencias al mundo. Actualmente, neurociencia pues, es esa disciplina que se encarga de pues, estudiar el sistema nervioso, pero principalmente las fallas de este sistema nervioso. Entendemos a personas con epilepsia, con diferentes fallas neurológicas o con traumatismos de que, ¿sabes qué? La persona chocó y ¡pum! Se le voló la mitad de la cabeza. Entonces, va a la persona, toma su rehabilitación y se da cuenta que puede ser medianamente funcional. Y eso es muchísimo más preferible de que la persona pues, simplemente diga, ¿sabes qué? Pues mejor lo vamos a desconectar porque pues le volaron la mitad de la chompa. O sea, nos da ese, no permiso, o sea, pero nos da esa autoridad como seres humanos de poder ayudar a los más necesitados, hablando en temas de condiciones mentales, fisiológicas, de poder ayudarlos para que tengan una mejor vida. Ya desentendemos ahorita el tema del autismo. El autismo es de las enfermedades mentales pues, ¿qué te diré? Pues más complicadas, porque pues hay muchísimas condiciones de autismo y las neurociencias nos ayudan a eso, a poder favorecer a los que menos tienen. Ese es cómo le ayudan las neurociencias al mundo. ¿Cómo, digo, a lo que dices, me surge la pregunta de cómo diferenciar el actuar de un médico y de un neuropsicólogo? O sea, porque al menos a como me lo platicas o a como lo platicas, eh, no veo, o más bien, veo más cuestiones que yo me lo imaginaría que la realiza un médico, ¿sabes? O alguien especializado en medicina. ¿Qué sería como esa distinción que tendría un neuropsicólogo a diferencia de un médico? Es que depende del paciente, Javi. O sea, a ti te ¿En llegan qué pacientes sentido? a tu consultorio, le Ujú. haces la entrevista y decides, ¿sabes qué? ¿Te puedo atender yo o no te puedo atender yo? Tus problemas, bueno, no problemas, porque nadie tiene problemas, son condiciones. Tus condiciones las debería atender otro profesional más apto para tu condición. Entonces tú te quedas con las personas que puedes atender mediante el psicoanálisis. Hay doctores especializados en el tema de las neurociencias que se enfocan en temas de autismo. Hay otros doctores que se pueden enfocar en temas de los traumatismos.
O sea, dependiendo del paciente. Ya ves que nosotros como psicólogos no, no funcionamos para la ciencia, funcionamos es para las personas. Entonces ya depende de cada condición. Eh, Se me olvidó tu pregunta, pero pues más o menos va enfocado a eso. Depende de cuáles son las condiciones del paciente, sus necesidades, de cómo vamos a intervenir con esos pacientes. ¿Qué problemáticas es donde interviene un neuropsicólogo? Es que es en general, viejo. O sea, entendemos que los problemas del sistema nervioso son bastantes. De hecho, ahí tengo un dato. Menciona, aquí está. Catalogan como 1000, bueno, más de 1000 enfermedades y trastornos que afecten al sistema nervioso, generan más hospitalizaciones que cualquier otro grupo de enfermedades, incluyendo las cardiovasculares y el cáncer. Comparando unas con otras, entendemos que en el mundo hay muchísimos problemas, pero al menos como, bueno, en mi área de especialidad, yo me quiero especializar con niños en el tema de la enseñanza. Entonces, no es lo mismo estudiar para maestro de preescolar, que te enseñan, pues obviamente las materias básicas, procesos básicos de aprendizaje, que enfocarte directamente a cómo funciona nuestro cerebro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o en el proceso, ya siendo más específicos, de ay, se me va el nombre. Bueno, todo lo que tenga que ver con la lectoescritura. Grafomotricidad, que obviamente pues sería la condición del niño, de la motricidad fina y gruesa para poder dominar los instrumentos de su elemento y poder elaborar un trazo. O sea, tan simple como una profesión de un neuropsicólogo que se enfoque al aprendizaje del niño. Después vámonos del niño, hay otro que se enfoca en lo de los adolescentes, otro en lo de los adultos, otro en trastornos. O sea, en sí el sistema nervioso es muy amplio en cuanto a disciplinas y pues ya depende de qué profesional te toque. Pero pues ya va dependiendo también de la condición que te pase a ti. Si te estás presentando algún tipo de malestar, oye, pues voy al doctor. Y el doctor te dice, oye, es que no sé qué tienes. ¿Cómo que no sabe qué tengo, doctor? No, es que pues no sé qué tienes. No te lo van a decir así como así. Te va a decir, mira, necesito que vayas con un especialista para que te haga más estudios. Pero la realidad es que ese doctor no sabe lo que tienes. Y ya te canaliza con alguien más. Es igual, vas a ir con un psicólogo, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Si te puedo atender, no te puedo atender. Pero cuando una persona viene con lesiones severas en el cerebro, eso obviamente pues modifica su conducta y va a venir contigo con su mamá y te lo vas a preguntar al paciente de 24 años. Oye, ¿cómo te llaman? ¿Tú qué harías en esa situación? De alguien que no te puede responder, ¿qué le dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa persona? ¿A dónde lo diriges? Sí, claro. Digo, si ese es el motivo por el que vienen, pues sí, o sea, yo no soy el especialista para esa situación, ¿no? Entonces, está chido esta discusión de, oye, ¿qué es mejor? ¿Neurociencias o qué es mejor? ¿Psicoanálisis? Ninguna es mejor. Lo chido no es comparar, sino simplemente entender que las dos están para sumar y el resultado al final es que queremos favorecer a la sociedad. Pero, Nadie me está comparando, Carlos. digo, no es que nadie la esté comparando, ¿verdad? Digo, no es que alguien Y lo nadie me está compare. diciendo que una sea mejor que otra. Pero bueno, por si lo llegaran a pensar quienes nos escuchan, bueno, no. O quienes No, nos no, no. ven, pues Exactamente, igual pongan ahí no abajo en va la por ese cajita de ámbito. comentarios qué creen que es mejor, el psicoanálisis o las neurociencias. Estaría bien interesante. Bueno, para cerrar el tema de lo fisiológico y meternos más en la mente de Javier, pues vamos a terminar con de qué le sirven las neurociencias al mundo. Pues así nos ayudan a mejorar las condiciones para las personas que están pues en una desventaja. De alguna u otra manera, pues están en una desventaja. Y nosotros, como conscientes de la situación que están pasando, pues podemos aportar en algo. Es por eso la importancia de estudiar y de seguirse superando. ¿Cómo le sirven las neurociencias a México? Pues nos sirven como un reto. Obviamente, pues hay muchísimos más países que están más avanzados en temas de ciencia y tecnología, pero nosotros como mexicanos, yo como nacionalista, entre paréntesis, también podemos destacar en su momento para casi cualquier cosa. Ahorita me tiré al fútbol, pero pues no entra el fútbol en esto. Igual, recomendación a las personas que estén interesadas en estudiar alguna carrera de psicología
con enfoque en el área de las neurociencias, pues está la Universidad de Emiliano Zapata. Es de las mejores universidades de Nuevo León, claro que sí. Y pues están bienvenidos, ahí está el portal, analicen la oferta educativa, analicen el plan de estudio, chequen las materias y si les late, bienvenidos, a echarle ganas. Basta de neurociencias, vamos a abordar el tema de Javier. Ya estás bien emocionado, yo lo sé. Compartiste tú 3 puntos. Me gustaría empezar con, viejo, ¿qué es el psicoanálisis? La gente se pregunta eso. ¿Qué les respondes a todos? Sí, fíjate, en muchos, bueno, más bien, expondré mi situación. Eh, yo conocí la existencia del psicoanálisis hasta que entré a facultad. O sea, yo, al menos en la cultura en donde nací o en el círculo en donde he convivido durante toda mi vida, eh, si acaso se llegaba a hablar de psicología, o de que existía la psicología, pero psicoanálisis, no, o sea, al menos acá al norte del país, creo que no es una palabra muy usual, o en dado caso lo logran asimilar a lo que es un psicólogo. O sea, si logran imaginar que psicólogo y psicoanalista es lo mismo, ¿no? Cuando en realidad no. Perdón que te interrumpa, Javi. Ujú. Hay una serie que, bueno, en lo personal ya la vi, está buenísima, la de Freud, está en Netflix. Güey, es el No, no, no es así. exponente para la sociedad. Es lo que Netflix dice, oye, mira, esto es psicoanálisis, esto es psicología, aquí está tu serie. Güey, ¿es una mentada de madre para la ciencia o no lo es? ¿Tú qué respondes a eso? Mi opinión personal, está entretenida la serie, está Está entretenida buenísima. para quien le gustan las cuestiones como de investigación policíaca, o de tipo detective. Y si le quieren meter ahí un poquito como de misterio o de cuestiones sobrenaturales, sí está entretenida la serie. O sea, la calidad y en cuanto al contenido, está muy bien la serie. En cuanto a la fidelidad de la historia, pues obviamente nada que ver. O sea, simplemente utilizaron el nombre de Freud y su situación como que histórica para meterle ahí cuestiones policíacas y cuestiones, a lo tipo, pues de investigación paranormal y quién sabe qué otro rollo. No te estoy entendiendo, Javi. Entonces, lo que tú dices es que a una persona común, por así decirlo, no entendería la teoría de Freud a menos que se le meta sexo, que se le metan drogas, que se le meta todo este tipo de policías, de investigación, de crímenes. ¿Eso estás diciendo? No, 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 nada que ver. Yo estoy diciendo que así están abordando la serie, ¿no? Que digo que está muy buena, pero si alguien quiere saber realmente lo que es el psicoanálisis o su historia, pues obviamente la serie no aporta mucho. Entonces, hablando de Javier, tú entraste a la carrera de psicología, pero no Sí. buscabas psicoanálisis. ¿Qué estabas buscando tú de la psicología? Digo, lo digo, entre paréntesis, para estas personas que nos escuchan, que pueden llegar a ser estudiantes de preparatoria o personas que están en secundaria, que ya sepan o identifiquen cuáles son sus gustos, de que, oye, yo cuando sea grande quiero ser psicólogo, yo cuando sea grande quiero ser bombero. O sea, para esas personas que están interesadas en la psicología, ¿qué le puede decir Javi cuando estabas en prepa? ¿Qué sentías o por qué te decidiste por psicología? Fíjate, no sabía realmente nada de lo que era la psicología, o sea, absolutamente nada. O sea, no había leído ningún libro de psicología. Creo que ni en la prepa llegaron a hablar algo del tema. Ujú. Pero sí puedo decir como que un perfil o unas características, pues, generales, ¿no? De alguien que podría embonar en la carrera. O sea, en la carrera de psicología, ¿no? Ya uno decidirá si quiere psicoanálisis, neurociencias, cognitivo-conductual, gestal, todas las variantes, en dado caso, ¿no? Que ofrece la facultad. Eh,
Pues es tal vez una, principalmente que a quien le guste leer mucho. En psicología se lee mucho. Y otra, O que sea que se los cuestione. ingenieros no leen. ¿Estás diciendo eso? Ah, no, yo no sé qué onda con los ingenieros, Ok, no sé su perfil, pero esta cuestión tal vez del cuestionamiento. O ok. sea, comúnmente, pues los psicólogos no se cuestionan muchas cosas. O sea, Pero inclusive hay compas psicólogos que no les gusta leer. O sea, vas a la universidad y solamente aprenden de los maestros y de los mismos compañeros. Es como que, viejo, estás en una carrera humanista que se supone que tienes que leer bastante y dice, no, yo no tomo ningún libro, no me gusta leer. ¿Qué pasa con esas personas, Javi? no, pues ya, que principalmente cada quien tendrá su manera en que aprende mejor. Ya, digo, tal vez tú sabrás más de ese tema, en el sentido de que pues hay gente que aprende más o se le quedan más las cosas viendo la situación, otros escuchando, otros leyendo. Entonces digo, ya pues cada quien uno le da como esa importancia a la carrera, que se tiene que leer, se tiene que leer. No, no vas a ir ahí por la vida diciendo algo que un maestro comentó en algún momento y que ni sabes si es realmente, o sea, lo que entendiste tal vez ni es lo que trató de decir el maestro, y quién sabe si el maestro lo hizo una mezcla, ¿no? De varias cosas y tú entendiste ya como que la mezcla final, el mix final. Entonces yo Exacto. al menos yo diría que sí es muy, muy, muy importante leer, y quien no lo hace, no diría que está mal, pero sí diría que se mete en muchas dificultades. Bueno, güey, yo te hago esta pregunta, no tanto es por chingar o por interrumpir, sino es que hay algunas personas Ujú. que yo, por ejemplo, somos muy curiosas y preguntamos, queremos rápido entender lo que está diciendo la persona y rápido nuestra curiosidad nos lleva a otro punto y queremos investigar otra cosa y luego investigar otra cosa. Y bueno, yo en lo personal a esas personitas que no les gusta leer diría, agárrense el libro, enciérrense, apaguen el celular o quítenle la pila y oblíguense a leer, pues en el baño, en la cama, en donde ustedes quieran, pero pues lean algo. Porque Javier, güey, mencionaste algo que diste en el clavo. No sabes si el maestro le está metiendo de su cosecha a la teoría y pues tú entiendes algo que realmente sí va por ahí, pero no era tan fiel a la idea principal. Entonces es muy importante leer los libros de los autores para entender su contexto y qué los hizo pensar de esa manera. Así que pues hay que leer. ¿Cuál era tu segundo punto, Javier? En los tres que Ah, mandaste. bueno, pues tal vez desde el inicio. Creo que no he dicho qué es el psicoanálisis en ningún Exactamente, ya ves. momento. ¿Qué es el psicoanálisis, viejo? Entonces, en pocas palabras, el psicoanálisis es una modalidad de tratamiento hacia el psiquismo, hacia la mente de la persona. Eso sería como su principal función. Eh, Otras dos serían que es un método de investigación, y otra es un conjunto de teorías que explican ciertas cosas del ser humano, ¿no? O del psiquismo del ser humano. Pero pues básicamente se le reconoce más por su modo en cualidad de tratamiento, ¿no? O sea, De tal vez hecho, quisiera ajá. decir psicoterapia, pero el psicoanálisis no es psicoterapia, y tal vez sería para otra ocasión. Sí, de hecho era lo que te quería preguntar. Igual así a grandes rasgos, me mencionaste a mí, me dijiste, güey, es que el psicoanálisis no es psicología. Esas Ujú. fueron tus palabras, y yo, o sea, yo me saqué de onda bien machín de que estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo, estaba leyendo el celular y, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo que el psicoanálisis no es psicología? ¿A qué te refieres? O sea, ¿nos están engañando a todas las personas? ¿O qué está pasando ahí? No, digo, tal vez podría responderte esa pregunta
tocando el segundo punto que era cómo se originó el psicoanálisis. En el sentido de que Freud, a inicios del siglo pasado, o sea, o más bien, para ser más exactos, a finales de los 1800, Freud de profesión es médico. Él es un médico, de hecho, neurólogo. Él estudió el sistema nervioso de varios animales e hizo muchos descubrimientos en eso. Aportó mucho a las afasias en su momento. Entonces, sí, en el ámbito médico y en el ámbito neurológico, sí hizo grandes aportaciones en ese sentido, ¿no? Solamente que había cuestiones, había casos que no se podían explicar desde lo fisiológico. Entonces ahí fue donde él entra y dice, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con estas mujeres o hombres que tienen tales ataques o tales síntomas y que no tienen ninguna daño cerebral, que no tienen ninguna lesión en el cerebro, etcétera, etcétera? Digo, a lo poco que se podía ahí como que intervenir en esa época, porque digo, en esa época no se tenían los grandes aparatos que ahorita se tienen, ¿no? Para poder darte específicamente qué... No recuerdo el nombre del aparato, pero ese aparato, ¿no? Donde te dice qué zonas del cerebro se prenden, ¿no? Ante tales acciones, etcétera, etcétera. Entonces, digo, en ese tiempo no se tenía, pero Freud en busca como de una respuesta ante esto, ante qué es lo que está pasando, ¿no? Y de dar un tratamiento, una solución, descubre y crea el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en París, estaba un doctor apellidado Charcot y que atendía a los casos en ese tiempo llamado de histeria. ¿Qué era la histeria en ese momento? Bueno, aquella situación en donde había alguna dificultad, alguna inhibición muscular, como que para dar un ejemplo en específico, que no sé, venía la paciente, viene una mujer y decía, no puedo caminar. Entonces le hacían los estudios pertinentes y decía, no, pues esta mujer está fingiendo. ¿Por qué? Porque según los estudios no tiene ningún daño, ¿no? que le pueda causar esto. O por ejemplo, no podían mover el brazo y decían, oye, pero es que el músculo del brazo comienza desde el cuello. Y si tuviera alguna dificultad en esta parte, no podría mover ni siquiera el cuello, ¿no? Para dar un ejemplo. Entonces dice, pero la persona es del hombro para abajo. Entonces dicen, ahí ¿qué onda? O sea, ajá, exactamente, ¿cómo explicamos eso? Entonces, Charcot lo que hacía era hipnotizar a las mujeres, a las pacientes sobre todo, digo mujeres porque eran como que en su mayoría, y las hipnotizaba y les quitaba la inhibición. Entonces, en la hipnosis, ya las mujeres ya no tenían esa inhibición en el brazo, ¿no? O sea, ya lo podían. O sea, Solamente que... con herramientas no fisiológicas o no físicas, quitaba malestares físicos. Exactamente. Lo malo, o aquí la situación más bien, era de que Charcot no buscaba el por qué sucedió eso. Okay. Sino que él o sea, lo quitaba y lo volvía a aparecer. O sea, él quitaba la inhibición en el brazo y podía volver a hacer que apareciera, pero a él no le interesaba el saber por qué sucedía eso, ¿sabes? Y ahí es cuando inicia Freud. Freud inicia con la hipnosis. Se da Sí, de hecho, cuenta... todos vimos la serie. Bueno, los que vieron la serie es una joya, está buenísima. Empezó con, no mentiras, con un show, un espectáculo, pero después se dio cuenta de muchísimas otras cosas. Yo supongo que la historia real no es así, pero pues sí, la serie nos deja ese preámbulo. Entonces, ¿qué le dices tú a esas personas que dicen, ah, psicoanálisis, Freud, serie de Netflix? ¿Qué le dices tú a esa persona? No, pues que nos vean. Que nos vean o nos escuchen y aquí ya pues sabrán otro punto de vista, ¿no?
Que igual, o sea, lo que yo digo, tómenlo con pincitas y busquen los libros, ¿no? O sea, Sí. ahí están las obras completas de Freud, están en PDF, nada más busquen Freud, obras completas y ahí empiezan a leer, ¿saben? Si en realidad quieren saber más del tema, ¿no? Muy bien, Javi. Tenemos oportunidad para un último punto antes de pues ya ir cerrando este primer episodio, Javier. ¿Cuál era el tercer punto que querías mencionar? Pues era esa cuestión de cuál era la diferencia entre psicoanálisis y psicología. Y más que nada iba la cuestión de que, bueno, el psicoanálisis se inicia, ¿no? En esta pregunta, cuestionamiento sobre qué es lo que le sucede a estas mujeres histéricas, ¿no? Que pues la fisiología no lo puede explicar. Y Freud se da cuenta que el problema no es fisiológico, sino de que existe un conflicto que causa estos síntomas, ¿no? O sea, de inhibición, etcétera, etcétera. Y que este conflicto es inconsciente. Entonces ahí postula una de las grandes freudianas, ¿no? O sea, o que al menos distinguen al psicoanálisis, ¿no? Palabras que distinguen al psicoanálisis, que es la palabra inconsciente. Tal vez algunos en nuestra lengua común, en nuestra jerga común, llegan a llamarlo subconsciente, pero pues el subconsciente no tiene nada que ver con Bueno, el eso desde la perspectiva psicoanálisis. psicoanalítica, señor Javier. Hay otras Ah, no, corrientes claro, claro. ya lo No, claro. estaremos discutiendo en su momento. Yo lo estoy hablando El desde mi psicoanálisis. teoría, por llamarlo así, ¿no? ¿Qué tipo de personas son las que deberían ser encaminadas hacia el psicoanálisis como pacientes, no como profesionales de la psicología? ¿A qué tipo de pacientes hoy día puede un psicoanalista ayudar? Mm, pues simplemente problemas, mm, ¿cómo decirlo? Podría decir que son muchos los que abarcan, tantos y que ocuparía una explicación que al menos yo lo dejaría para en otra ocasión. Para otro programa. Perfecto. Y que terminando la idea, la idea sobre pues, el origen y cuál es la diferencia de la psicología, es que precisamente como comentaba en un inicio, que la psicología parte mucho de la medicina. En la medicina se juegan elementos o se juegan conceptos de salud y enfermedad. Entonces, igual la psicología. Para la psicología, ahí tal vez no le llaman enfermedad, le llaman trastornos, pero va en el mismo sentido. O sea, de decir, hay algo malo y hay algo bueno, hay algo normal, hay algo patológico, hay algo que debe de ser así y hay algo que no debe pasar así, Sí, ¿no? en neurociencias lo conocemos, o bueno, no que todos lo conozcan así, pero al menos algunos lo entendemos como condición saludable y condición no deseada. Entonces, cuando una persona esté presentando este tipo de condiciones, de que no se sienta a gusto por alguna razón y diga, ¿sabes qué? Me siento mal por algo, no lo puedo expresar con nadie y no sabes por qué, bueno, hay que darle la oportunidad a ir con una persona, un profesional psicoanalista. Entonces, yendo desde ese punto, vamos a aprovechar para despedir el primer capítulo de Psicología para no psicólogos. Le agradecemos al público que nos está escuchando, al público que nos está viendo. Y pues, ¿tú qué le dirías en agradecimiento a estas personitas, Javi? Yo diría principalmente que no me dejas de terminar mi punto, Ok, ok, pero, ok, yo soy el tonto. Adelante. pero digo, en pocas palabras, eh, yo hacía, digo igual para, sé que se nos está acabando el tiempo, en pocas palabras diría, abordando esto, o sea, tanto la psicología como la medicina aborda salud y enfermedad, ¿sí? El psicoanálisis no. Y bueno, aquí me quedo, ¿no? O sea, tal vez lo justificaré después, pero
Eso es tal vez de una de las más importantes diferencias entre un psicólogo y un psicoanalista. Entonces, sirve bastante muy bueno. Chicos, chicas, si tienen la oportunidad, escriban acá abajo. Si les gustaría que Javi desarrolle ese punto, yo sí quiero, viejo. La verdad, sí. Tenemos tentativamente una lista como de 30 capítulos ya programados, con diferentes topics, temas para tratar. Entonces, pues ya tenemos, digamos que la programación establecida. Pero, si ustedes quieren un tema en específico, que oye, se me hizo interesante esto, se me hace interesante el otro, pues con todo gusto lo pueden proponer para mí y para todos los demás. Sí, que digo, aunque es tiempo corto, digo, al menos espero que hayan quedado dudas, Sí, bastantes, creo. hayan quedado iniciativa, ¿no? Por saber más. Y pues ya en su momento lo abordaremos. Y digo, ahí está, pues ahí está el internet. Ahí está el internet y ahí pueden comenzar, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, público bonito que nos está escuchando. Nos vemos en una segunda edición de Psicología para no psicólogos. Pásenla bien. Hasta Nos luego. vemos.